Me llamo Sofía Arana. Tengo 60 años y llevo toda mi vida creyendo en la bondad de las personas. Crecí en un pueblo pequeño de Guadalajara, donde las puertas casi nunca se cerraban con llave y los vecinos se cuidaban unos a otros. Me casé joven, tuve 3 hijos, trabajé como enfermera durante 35 años. Vi nacer cientos de bebés. Vi morir a decenas de ancianos. Creía conocer la naturaleza humana en toda su complejidad. Creía que había visto lo mejor y lo peor de las personas. Estaba equivocada. Aquella noche de noviembre, mi hijo Mateo me envió un video desde Madrid. Eran las 11:15 de la noche. Yo estaba en mi pequeña casa de Guadalajara, a 700 kilómetros de distancia, preparándome para dormir. Vi el nombre de mi hijo en la pantalla del móvil y sonreí, pensando que me enviaba alguna foto de Carlos, mi nieto de 9 años, el amor de mi vida. Abrí el video, y lo que vi me rompió en pedazos. La imagen era borrosa, tomada desde una ventana alta, probablemente desde la casa de algún vecino. Era de noche, llovía con fuerza, y en el jardín de la casa donde vivía mi nieto, bajo la lluvia implacable, estaba Carlos. Tenía 9 años. 9 años. Estaba de pie, empapado, temblando de frío, vestido solo con una camiseta y pantalones cortos. No llevaba zapatos. El agua de lluvia le corría por el rostro, mezclándose con algo más oscuro que podían ser lágrimas, o sangre, o ambas cosas. Y alrededor de él, como una jauría de lobos, estaba la familia Escobar, mi nuera Melinda, su padre, ese hombre corpulento al que siempre había llamado don Joaquín por respeto, su madre, doña Elena, sus 2 hermanos, Ricardo y Sebastián, todos ahí, todos mirando a mi nieto como si fuera algo menos que humano. Vi cómo don Joaquín se acercaba a Carlos y lo golpeaba con el dorso de la mano. Vi cómo el cuerpo pequeño de mi nieto se tambaleaba pero no caía, porque había aprendido a mantenerse en pie durante los golpes. Vi cómo Melinda, mi nuera, la madre de ese niño, la mujer que yo había abrazado como a una hija, se acercaba y le gritaba algo que no podía escuchar en el video, pero que podía imaginar por la forma en que Carlos encogía los hombros. Vi cómo Ricardo, el hermano mayor de Melinda, empujaba a Carlos contra la pared del jardín. Vi cómo Sebastián le tiraba del cabello. Vi cómo doña Elena, esa mujer que siempre me había parecido tan elegante, tan refinada, escupía hacia los pies de mi nieto. Y entonces vi la parte que me hizo gritar. Melinda caminó hacia la puerta trasera de la casa. Carlos intentó seguirla. Sus pequeños pies descalzos chapoteando en los charcos, los brazos extendidos hacia su madre, suplicando. Pude leer sus labios. Mamá, por favor, mamá, tengo frío. Melinda cerró la puerta, y la cerró con llave. Carlos golpeó la puerta, 1 vez, 2 veces, luego se dejó caer contra ella, sollozando, mientras la lluvia seguía cayendo y la familia Escobar volvía a rodearlo, y el video terminaba. Me quedé sentada en mi cama, con el teléfono temblando en mis manos, durante no sé cuánto tiempo. Podría haber sido 1 minuto, podrían haber sido 10. El mundo se había detenido, mi corazón también. Llamé a mi hijo. Me contestó al primer timbre. Lo vi, fue todo lo que pude decir. Mamá, voy a traerlo a casa, voy a sacarlo de ahí, pero necesito tu ayuda. Necesito que vengas a Madrid. Necesito que testifiques. Necesito que le digas a un juez lo que acabas de ver. Haré lo que sea, respondí, lo que sea. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, viendo una y otra vez en mi mente la imagen de mi nieto bajo la lluvia. Mi Carlos, mi niño dulce que solía ayudarme a regar las plantas cuando venía a visitarme. Mi niño que me hacía dibujos y me los enviaba por correo. Mi niño que me llamaba abuela Sofía con esa vocecita que siempre sonaba como música. Había estado sufriendo, durante meses, tal vez años, y yo no lo había sabido, no lo había visto. ¿Cómo una abuela no ve que su nieto está siendo torturado? Esa pregunta me persigue hasta hoy, pero entonces aprendí algo que cambió mi forma de ver el mundo. Los monstruos no siempre parecen monstruos, a veces parecen familias respetables, a veces tienen dinero, educación, buenos modales, a veces sonríen en las cenas familiares, mientras en silencio planean cómo destruir a un niño. 3 días después estaba en Madrid, sentada en la oficina de una mujer llamada Beatriz Navarro.
magistrada del juzgado de familia número, una mujer de 58 años, con el cabello gris recogido en un moño impecable, con ojos oscuros que parecían ver a través de ti, con una voz firme que no admitía mentiras. Le mostré el video, lo vio en silencio. Cuando terminó cerró los ojos durante un largo momento. Luego los abrió y me miró directamente. Voy a sacar a ese niño de esa casa, dijo, y voy a asegurarme de que nadie vuelva a tocarlo nunca más. Y cumplió su palabra. Esta es su historia, la historia de la jueza que salvó a mi nieta, la historia que necesito que el mundo escuche porque hay miles de niños como Carlos, sufriendo en silencio, esperando que alguien los salve. Me llamo Beatriz Navarro. Tengo 58 años, y llevo 28 años siendo magistrada en Madrid. He visto miles de casos en este tribunal, divorcios amargos donde las parejas usan a sus hijos como armas, disputas de custodia en las que ambos padres claman ser los mejores, mientras ignoran por completo lo que realmente necesita el niño. He visto negligencia, manipulación, alienación parental, pero nunca había visto un caso como el de Carlos Arana. Era un martes de noviembre, un martes gris, frío típico de Madrid en esa época del año. Llegué al Palacio de Justicia, en la Plaza de Castilla, a las 8 de la mañana como siempre. Mi secretaria Laura Méndez ya estaba en su escritorio, revisando los expedientes del día. Buenos días, señora magistrada, me saludó con su sonrisa habitual. Tiene 3 audiencias programadas para hoy, 2 de divorcio de mutuo acuerdo, bastante sencilla, y una solicitud de medidas cautelares urgentes en un caso de custodia que acaba de presentarse esta mañana. ¿Urgentes?, pregunté, colgando mi abrigo negro en el perchero de mi despacho. Urgente podía significar muchas cosas. A veces los abogados usan esa palabra para presionar, cuando en realidad no hay ninguna urgencia real. El solicitante es el padre, alega riesgo inminente para el menor. Ha presentado evidencia visual, que según él, demuestra maltrato grave por parte de la madre y de la familia materna. Me senté en mi silla detrás del escritorio de roble, que había sido mi compañero durante los últimos 15 años. Las paredes de mi despacho estaban forradas de estanterías llenas de códigos legales, sentencias archivadas, libros de jurisprudencia. Una ventana grande daba a la calle, pero las cortinas estaban a medio cerrar porque la luz directa molestaba cuando tenía que leer documentos durante horas. Tráeme el expediente, dije. Laura entró con una carpeta sorprendentemente gruesa para un caso recién presentado. La abrí y empecé a leer. Solicitante, Mateo Arana Ortega, 38 años, cirujano traumatólogo en el Hospital Universitario La Paz. Demandada, Melinda Escobar Ruiz, 35 años, sin ocupación declarada. Menor afectado, Carlos Arana Escobar. Mateo Arana solicitaba la custodia exclusiva de su hijo Carlos, la suspensión inmediata de las visitas de la madre sin supervisión y una orden de alejamiento contra la familia Escobar. Las razones alegadas eran graves: maltrato físico, abuso psicológico, negligencia parental. Adjunto al expediente había varios documentos, informes médicos de la doctora Patricia Ruiz, jefa de pediatría en La Paz, describiendo hematomas en el menor consistentes con agarres violentos de manos adultas, fotografías de moretones en brazos, piernas, un informe de un vecino llamado Nolan García que declaraba haber escuchado gritos de niño provenientes de la residencia Escobar en múltiples ocasiones durante los últimos 6 meses. Y luego estaba el video. Laura me había preparado un ordenador con la grabación lista para reproducir. Dudé un momento antes de pulsar play. En 28 años como magistrada, había desarrollado una especie de sexto sentido para estos casos. Podía sentir cuándo algo era real y cuándo era la exageración de un padre despechado. Y algo en ese expediente me inquietaba, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque temía que lo que estaba a punto de ver no dejara lugar a dudas. Pulsé play. El video duraba 3 minutos y 40 segundos, los 3 minutos más largos de mi carrera. La grabación había sido tomada desde la ventana del segundo piso de una casa vecina, probablemente con un teléfono móvil. La calidad no era perfecta, pero era suficientemente clara. Era de noche, llovía intensamente y la iluminación provenía de las luces del jardín de una casa grande, moderna,
con piscina cubierta y césped perfectamente cuidado. El tipo de casa que te dice, casi de inmediato, que esta familia tiene dinero. En el centro del encuadre, de pie bajo la lluvia, había un niño. Era pequeño para sus 9 años, delgado, con el cabello oscuro pegado a la cabeza por el agua. Vestía una camiseta de manga corta que se le adhería al cuerpo empapado, pantalones cortos sin zapatos. Temblaba visiblemente, se abrazaba a sí mismo pero no lloraba. Eso fue lo primero que noté. No estaba llorando, como si ya hubiera aprendido que llorar no servía de nada. Alrededor de él había 5 adultos. Reconocí a uno de ellos por las fotos del expediente. Melinda Escobar, la madre. Los otros debían ser su familia. Un hombre mayor y corpulento, probablemente el abuelo. Una mujer elegante de unos 60 años, la abuela. 2 hombres más jóvenes, los tíos. Lo que ocurrió a continuación me obligó a hacer un esfuerzo consciente por no apartar la mirada. El abuelo se acercó al niño y le gritó algo. La imagen por sí sola decía más de lo que cualquier sonido podría haber explicado. La furia en su rostro era evidente. El niño dio un paso atrás, alzando las manos en gesto defensivo. Entonces el abuelo lo golpeó. Con el dorso de la mano en la cara. La cabeza del niño giró bruscamente hacia un lado, pero su cuerpo permaneció erguido. Su cuerpo reaccionó como el de alguien que ya sabía qué esperar. Uno de los tíos, el más joven, se adelantó y empujó al niño contra la pared del jardín. El impacto debió doler, pero el niño no hizo ningún sonido que yo pudiera ver. Solo se quedó ahí, con la espalda contra la pared mojada, mientras el tío le gritaba algo a centímetros de la cara. La abuela se acercó entonces. Pensé, esperé, rogué que fuera a defender al niño, que fuera a detener aquello. Pero no. Se agachó hasta quedar a la altura del niño y le escupió. Literalmente le escupió en la cara. Fue entonces cuando vi a Carlos, porque ya no podía pensar en él como el niño, sino como Carlos. Un ser humano con nombre, con identidad, con derecho a ser protegido. Vi cómo cerraba los ojos cuando la saliva le golpeó la mejilla. Vi cómo apretaba los puños contra los costados de su cuerpo. Vi cómo tragaba saliva, preparándose para más. Y entonces apareció ella. Melinda, la madre, caminó hacia la puerta trasera de la casa. Y Carlos, ese niño que había soportado golpes y escupitajos sin hacer un sonido, de repente se movió. Corrió hacia su madre, sus pies descalzos chapoteando en los charcos, los brazos extendidos. Pude leer sus labios, aunque no hubiera sonido. Mamá, mamá, por favor. Melinda se detuvo en el umbral de la puerta, miró a su hijo, y vi algo en su cara que me heló la sangre. No había amor allí, no había compasión, no había ni siquiera indiferencia. Había una frialdad que no necesitaba gritar para ser evidente. Cerró la puerta. Carlos llegó justo a tiempo para golpearla con sus pequeñas manos. Golpeó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Mamá, por favor, mamá. Tengo frío, mamá, lo siento. La puerta permaneció cerrada y escuché, aunque no hubiera audio, escuché en mi corazón el sonido del pestillo al cerrarse. Carlos se dejó caer contra la puerta, los hombros sacudiéndose. Ahora sí lloraba, y la familia Escobar lo rodeó de nuevo, riéndose, señalándolo, mientras la lluvia seguía cayendo y el niño seguía temblando. El video terminó. Me quedé sentada en mi silla, mirando la pantalla negra, sintiendo cómo mi corazón latía demasiado rápido y mis manos se cerraban en puños sobre el escritorio. En 28 años de carrera, había visto muchos horrores, pero aquel no se parecía a ninguno. Laura, llamé, con la voz tensa. Mi secretaria apareció de inmediato en la puerta. Llama al abogado del señor Arana. Dile que tendremos una audiencia de emergencia hoy a las 4 de la tarde. Llama también al abogado de la señora Escobar, si es que ya ha contratado uno. Y llama a la Guardia Civil. Necesito que tengan una unidad lista para ejecutar una orden de protección inmediata, si es necesario. ¿Tan grave es, señora magistrada? La miré. Es un caso que no puede esperar ni un día más, Laura. Pasé el resto de la mañana revisando el caso con más detenimiento. Leí cada documento, estudié cada fotografía, verifiqué cada fecha, y cuanto más leía,
más claro quedaba que aquello no era un incidente aislado. Era un patrón de abuso sistemático que probablemente llevaba meses, tal vez años. El informe de la doctora Patricia Ruiz era particularmente revelador. Describía que Carlos había sido llevado a su consulta 3 semanas atrás por su padre, preocupado por moretones que había visto en los brazos del niño. La doctora había documentado hematomas múltiples en ambos brazos, consistentes con agarres fuertes de manos adultas. Patrón de hematomas en diferentes etapas de curación, lo que indica incidentes repetidos a lo largo del tiempo. El menor presentaba también una antigua fractura mal curada en el dedo meñique izquierdo, que según declaración paterna nunca fue reportada ni tratada. Cuando se le preguntó sobre los moretones, el menor inicialmente se negó a hablar, mostrando signos de miedo extremo. Tras establecer confianza, reveló que la familia de mamá me castiga cuando soy malo. Cuando se le preguntó qué significaba castigo, el menor guardó silencio y comenzó a llorar. Había más, mucho más. Un informe de la escuela de Carlos, el Colegio San Ignacio, describía que el niño, que previamente había sido un estudiante alegre y participativo, se había vuelto retraído y silencioso en los últimos 6 meses. Su rendimiento académico había caído drásticamente. Frecuentemente llegaba a la escuela con manchas en la ropa que parecían ser de comida, como si no se le hubiera permitido cambiarse. En varias ocasiones se había quedado dormido en clase. La profesora Carmen Delgado había intentado hablar con la madre, Melinda, pero según sus notas, la señora Escobar se mostró hostil y defensiva. Negó cualquier problema en casa. Afirmó que Carlos estaba inventando historias para llamar la atención y que necesitaba más disciplina. Cuando sugerí que quizá Carlos necesitara hablar con el psicólogo escolar, la señora Escobar se negó rotundamente y amenazó con cambiar al niño de colegio si seguíamos metiéndonos en sus asuntos familiares. A las 3:30 de la tarde, mi despacho estaba lleno. Mateo Arana había llegado con su abogada, Clara Franco, una mujer de unos 50 años a la que conocía de otros casos. Era buena, directa, preparada, sin tonterías. Mateo Arana era alto, delgado, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Se movía con la precisión de un cirujano, pero con la tensión de un padre desesperado. Cuando lo saludé, sus manos temblaban ligeramente. Magistrada Navarro, dijo, con voz ronca, gracias por recibirnos con tanta urgencia. Siéntense, por favor. También estaba presente el representante del Ministerio Fiscal, el fiscal Javier Moreno, un hombre serio de unos 45 años, especializado en casos de menores. Y para sorpresa de nadie, Melinda Escobar había llegado con su propio abogado, Gonzalo Prieto, un tipo elegante con traje caro, de esos que sabes que representan a familias adineradas. Antes de comenzar, dije, quiero dejar claro que esta es una audiencia de medidas cautelares urgentes. No estamos aquí para determinar la custodia definitiva. Estamos aquí para determinar si existe un riesgo inmediato para el menor que requiera una acción judicial inmediata. Todos entienden, todos asintieron. Miré a Melinda Escobar. Era la primera vez que la veía en persona. Atractiva, bien vestida con ese tipo de elegancia que viene del dinero y de la educación. Cabello castaño perfectamente peinado, maquillaje discreto, joyas caras pero no ostentó. Parecía exactamente el tipo de persona que cenaría en los mejores restaurantes de Madrid y contribuiría a obras de caridad. Parecía cualquier cosa menos una torturadora de niños. Esa es la parte más aterradora de casos como este. Con los años entendí que el peligro rara vez se presenta de forma evidente. Señor Arana, comencé, explíqueme cómo llegó a obtener el video que ha presentado como evidencia. Mateo respiró hondo. Yo soy cirujano traumatólogo en La Paz. El mes pasado tuve que viajar a Estados Unidos para un congreso médico en Chicago. Iba a estar fuera una semana. Carlos se quedó con su madre, como es habitual cuando tengo guardias o viajes de trabajo. Siempre ha sido así desde que nos divorciamos hace 3 años. Y cuando notó que algo iba mal con su hijo, hace unos 2 meses, dijo, con la voz quebrándose apenas, Carlos empezó a cambiar. Antes era un niño alegre, hablador, le encantaba contarme cosas de la escuela, de sus amigos, pero de repente se volvió apagado, callado, sobre todo después de pasar tiempo con la familia de Melinda.
Al principio pensé que era solo una fase, ya saben, cosas de niños, pero luego mi colega, la doctora Patricia Ruiz, me llamó aparte un día y me preguntó si Carlos estaba bien. ¿Por qué lo preguntó? Porque había visto moretones en sus brazos cuando Carlos fue a la consulta para un control rutinario. Moretones que parecían marcas de dedos, de manos adultas, agarrándolo con fuerza. Melinda se movió en su silla, pero su abogado le puso una mano en el brazo silenciando. Mateo continuó. Empecé a observar más cuidadosamente. Vi los moretones. Vi cómo Carlos se encogía cuando alguien levantaba la voz. Vi cómo tartamudeaba cuando le preguntaba sobre su tiempo con su madre. Y entonces, mientras yo estaba en Chicago, mi vecino Nolan me envió el video. El señor García, el que figura como testigo en el expediente. Sí, Nolan vive en la casa de al lado de la residencia de los Escobar. Esa noche escuchó ruido y miró por la ventana. Vio lo que estaba pasando y tuvo la presencia de ánimo de grabarlo. Luego me lo envió. ¿Y qué hizo usted cuando vio el video? Tomé el siguiente vuelo de regreso a Madrid. Llegué a las 6 de la mañana. Fui directamente a casa de los Escobar. Llamé a la puerta. Don Joaquín, el padre de Melinda, me abrió. Le dije que venía a buscar a mi hijo. Intentó cerrarme la puerta en la cara. Forcé mi entrada. Su abogada Clara lo interrumpió suavemente. Magistrada, mi cliente actuó movido por el pánico y por el instinto paternal. Reconocemos que entrar a la propiedad sin permiso podría considerarse técnicamente una intrusión, pero dadas las circunstancias, entiendo, dije. Continúe, señor Arana. Encontré a Carlos en su habitación. Estaba acostado en su cama temblando. Tenía fiebre. Estaba enfermo por haber pasado horas bajo la lluvia. Lo tomé en mis brazos y lo saqué de ahí. Melinda intentó detenerme. Don Joaquín me amenazó con llamar a la policía. No me importó. Llevé a Carlos directamente al hospital. ¿Y qué encontraron en el examen médico? Clara Franco tomó una carpeta y me la entregó. Estos son los informes del Hospital La Paz. El menor presentaba hipotermia leve, bronquitis, deshidratación, pero más preocupante aún, el examen físico completo reveló múltiples lesiones antiguas y hematomas en diferentes etapas de curación, pequeñas cicatrices en la espalda, consistentes con golpes con objetos como cinturones, una quemadura de cigarrillo en el antebrazo izquierdo, una fractura antigua en la costilla que nunca fue tratada. Y cuando el psiquiatra infantil habló con Carlos, abrí el informe del psiquiatra, el doctor Luis Fernández. Lo que leí me hizo cerrar los ojos por un momento. Carlos describió un patrón de abuso que ha durado al menos un año. Castigos que incluyen ser privado de comida, ser encerrado en habitaciones oscuras, ser forzado a permanecer de pie durante horas y golpes frecuentes por parte de todos los miembros de la familia Escobar. Según el menor, su madre le dijo que su padre no lo quería y que lo iba a abandonar. Le dijeron que si contaba algo a alguien, papá nunca lo volvería a ver. El niño ha desarrollado síntomas consistentes con trauma complejo y trastorno de estrés postraumático. Miré a Melinda. Ella me devolvió la mirada sin parpadear, sin mostrar emoción alguna. Señora Escobar, dije lentamente, ¿tiene algo que decir sobre estas acusaciones? Su abogado habló primero. Magistrada, estas son acusaciones infundadas y altamente tendenciosas de un padre que está intentando obtener ventaja en una disputa de custodia. Mi clienta es una madre amorosa y dedicada. El menor ha sido disciplinado apropiadamente cuando su comportamiento lo requirió, pero nunca ha sido abusado. En cuanto al video, es imposible determinar el contexto real de lo que ocurrió esa noche. Quizá el niño había hecho algo peligroso y estaba siendo castigado por su propia seguridad. ¿Dejarlo bajo la lluvia durante horas es por su propia seguridad?, pregunté con la voz helada. Magistrada, con todo respeto, no sabemos cuánto tiempo estuvo afuera. El video muestra solo unos minutos. El vecino testifica que duró más de 2 horas. El vecino podría estar mintiendo para favorecer al padre. Miré al fiscal Moreno. ¿Posición del Ministerio Fiscal? El Ministerio Fiscal considera que existe evidencia más que suficiente de maltrato grave al menor. Solicitamos la suspensión inmediata de la custodia materna, la adjudicación de la custodia provisional al padre, con supervisión de servicios sociales y una orden de alejamiento de todos los miembros de la familia Escobar respecto al menor. Melinda se inclinó hacia adelante. ¿Me está diciendo que no voy a poder ver a mi hijo?
Eso es exactamente lo que estamos diciendo, respondió el fiscal. Pero soy su madre, soy su madre. Una madre que permitió que su familia lo torturara, dijo Mateo con la voz temblorosa de ira contenida. Una madre que lo dejó bajo la lluvia hasta que estuvo enfermo. Una madre que le dijo que yo no lo quería. Una madre que... ¡Basta! Su abogado lo detuvo. Magistrada, esto es altamente irregular. No puede permitir estos arrebatos emocionales. Tenía razón. Alcé una mano. Señor Arana, por favor, entiendo su dolor, pero necesito que mantenga la compostura. Mateo asintió, respirando con dificultad. Cerré el expediente sabiendo que ninguna decisión sería sencilla, pero también que no decidir habría sido una forma de abandono. Voy a dictar una resolución de medidas cautelares, dije. Se adjudica la custodia provisional del menor Carlos Arana Escobar a su padre, Mateo Arana Ortega. Se suspende totalmente el régimen de visitas de la madre hasta nuevo dictamen. Se establece una orden de alejamiento de 500 metros de todos los miembros de la familia Escobar respecto al menor. Se ordena una investigación completa de servicios sociales sobre las condiciones en la residencia Escobar. Y se remite el caso a la Fiscalía para investigación criminal por posibles delitos de maltrato infantil. El abogado de Melinda se puso de pie de un salto. Magistrada, esto es desproporcionado. No puede separar a una madre de su hijo basándose solo en un video sin contexto. Puedo, dije, con voz fría, y lo haré, porque ese video muestra abuso claro e inequívoco, y porque la evidencia médica respalda un patrón de maltrato prolongado, y porque un niño de 9 años tiene derecho a sentirse seguro, y claramente no se sentía seguro en casa de su madre. Me puse de pie, dando por terminada la audiencia. La resolución será notificada oficialmente dentro de 24 horas. Mientras tanto, el señor Arana mantendrá la custodia física del menor. La Guardia Civil ejecutará la orden de alejamiento de forma inmediata. Melinda se levantó también, con el rostro enrojecido por la furia. Esto es injusto. No tiene derecho. Carlos es mi hijo. Carlos es un niño, respondí. Mi obligación es garantizar su seguridad. Algo que usted claramente no hizo. Salí de la sala antes de que pudiera decir nada más. Necesitaba aire, necesitaba procesar lo que acababa de ver y escuchar. En mi despacho me senté en la silla y cerré los ojos. Todavía podía ver la imagen de Carlos bajo la lluvia. Podía ver sus pequeñas manos golpeando la puerta. Podía ver a su madre cerrándole esa puerta en la cara. Laura entró con una taza de té caliente. Señora magistrada, ¿se encuentra bien? No, admití. No lo estoy, pero Carlos lo estará. Voy a asegurarme de eso. Esa noche en mi apartamento vacío, me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana, mirando las luces de Madrid. Vivía sola desde que mi esposo falleció hacía 10 años. Nunca tuvimos hijo. A veces me preguntaba si esa era la razón por la que me tomaba los casos de menores de forma tan personal. Porque cada niño que pasaba por mi tribunal era, de algún modo, el hijo que nunca tuve. Mi teléfono sonó. Era Mateo Arana. Magistrada Navarro, solo quería agradecerle. Carlos está aquí conmigo. Está a salvo. Gracias a usted. No me agradezca todavía, señor Arana, le dije. Esto es solo el principio. Viene una batalla legal larga. La familia Escobar no va a rendirse fácilmente. Lo sé, pero por primera vez en meses, mi hijo está durmiendo sin pesadillas. Eso ya es suficiente, por ahora. Colgamos, y me quedé allí, con la copa de vino en la mano, pensando en lo que vendría, porque tenía razón, esto era solo el principio. Los días siguientes fueron una tormenta de actividad legal. Tal como había ordenado, los servicios sociales de la Comunidad de Madrid iniciaron una investigación exhaustiva sobre la familia Escobar. La Guardia Civil notificó formalmente la orden de alejamiento, lo que significaba que ningún miembro de la familia podía acercarse a menos de 500 metros de Carlos ni de la escuela donde estudiaba. Pero la familia Escobar no lo aceptó en silencio. Al contrario, 3 días después de mi resolución inicial, el abogado Gonzalo Prieto presentó una apelación urgente. Alegaba que mis medidas cautelares habían sido desproporcionadas, basadas en evidencia parcial y violatorias de los derechos parentales de su cliente. Además, Melinda concedió una entrevista a un periódico local en la que se presentaba como una madre injustamente separada de su hijo por un sistema judicial sesgado que siempre favorece a los padres con más recursos. La estrategia era evidente:
convertir el caso en una batalla de relaciones públicas mientras el proceso legal seguía su curso, transformar a Melinda en la víctima, hacer que yo pareciera una magistrada precipitada que había actuado sin las debidas garantías. No iba a funcionar, no con la evidencia que tenía delante. El lunes siguiente convoqué una audiencia de profundización. Esta vez, no sería solo para revisar documentos. Esta vez escucharíamos testimonios detallados. Esta vez Carlos tendría la oportunidad de hablar si así lo deseaba. La sala de audiencias del juzgado de familia número 3 es pequeña, deliberadamente diseñada para no intimidar. No hay bancas para público como en los tribunales penales, solo una mesa grande donde nos sentamos todos, yo en la cabecera, el secretario judicial a mi derecha tomando notas, y las partes enfrentadas a cada lado. Mateo Arana llegó temprano con su abogada, Clara Franco. Melinda Escobar llegó 5 minutos después con Gonzalo Prieto y para mi sorpresa con sus padres don Joaquín y doña Elena. No sabía qué esperaban lograr con su presencia, pero no me intimidaba. Si acaso su arrogancia al presentarse allí solo confirmaba el tipo de familia con la que estábamos tratando. Buenos días, comencé con tono formal. Esta audiencia tiene como propósito profundizar en los hechos que llevaron a las medidas cautelares dictadas la semana pasada. Escucharemos testimonios de varias personas relevantes para el caso. Empezaremos con la doctora Patricia Ruiz, jefa de pediatría del Hospital Universitario La Paz. La doctora Ruiz era una mujer de unos 40 años, con el cabello corto y gafas, que irradiaba competencia profesional. Se sentó en el estrado de testigos con calma. Doctora Ruiz, dije, ¿puede explicarnos cómo conoció a Carlos Arana? Carlos fue traído a mi consulta hace aproximadamente un mes por su padre, el doctor Mateo Arana, quien es colega mío en el hospital. El doctor Arana estaba preocupado por unos mortones que había observado en los brazos del niño. ¿Y qué encontró en su examen? Encontré múltiples hematomas en ambos brazos, específicamente en las zonas superiores consistentes con agarres fuertes. El patrón era inconfundible. Eran marcas de dedos adultos. Alguien había agarrado a ese niño con la fuerza suficiente como para dejar moretones profundos. ¿Podría ser accidental? ¿Un juego que se salió de control? Los hematomas estaban en diferentes etapas de curación, lo que indica que fueron causados en distintos momentos. Algunos eran recientes, de 1 o 2 días, otros tenían una semana, otros eran aún más antiguos. Esto no correspondía a un incidente aislado, era un patrón. ¿Qué más observó? El niño tenía una antigua fractura en el dedo meñique izquierdo que nunca había sido tratada adecuadamente. Se había curado mal, lo que probablemente le causará problemas de movilidad en el futuro. También presentaba una pequeña cicatriz en el antebrazo que al examinarla con más detalle, era consistente con una quemadura de cigarrillo. Don Joaquín se movió en su asiento murmurando algo a su hija. Melinda negó con la cabeza. ¿Habló con Carlos sobre estas lesiones? Pregunté. Lo intenté. Al principio Carlos se negó a decir nada. Estaba claramente asustado. Pero después de pasar unos minutos conmigo estableciendo cierta confianza, finalmente habló. Me dijo que la familia de mamá me castiga cuando soy malo. Esas fueron sus palabras exactas. Y cuando le pregunté qué significaba castigo, guardó silencio y empezó a llorar. No pude obtener más información ese día. Recomendé que el padre buscara ayuda psicológica para el niño, y documenté todo en mi informe. El abogado Prieto se inclinó hacia adelante. Doctora, ¿no es cierto que los niños activos suelen tener moretones por caídas y juegos bruscos? Sí, pero estos moretones no eran de ese tipo. Eran de forma específica, marcas de agarres violentos. Sé reconocer la diferencia. ¿Y no podría el niño estar mintiendo, exagerando? Los niños a menudo inventan historias. La doctora Ruiz lo miró con dureza. En mi experiencia de 15 años como pediatra, los niños que sufren abuso no exageran, respondió la doctora Ruiz con firmeza. Al contrario, minimizan, tienen miedo de las consecuencias de hablar. Si Carlos me dijo algo, puedo asegurarle que la realidad era, probablemente peor de lo que describió. Gracias, doctora, dije. Puede retirarse. El siguiente testigo fue Nolan García, el vecino que había grabado el video. Era un hombre de unos 35 años, ingeniero informático,
que vivía con su esposa en la casa contigua a la residencia Escobar. Señor García, comencé. ¿Puede explicarnos las circunstancias en las que grabó el video presentado como evidencia? Sí, señora magistrada, aquella noche era tarde, alrededor de las 11. Mi esposa y yo estábamos a punto de acostarnos cuando escuchamos voces altas, gritos. Al principio pensé que era una fiesta o algo así, pero luego me di cuenta de que uno de los gritos era de un niño. ¿Qué hizo entonces? Fui a la ventana del segundo piso, que da al jardín de los Escobar, y vi al niño, a Carlos, de pie bajo la lluvia. Vi a la familia rodeándolo, gritándole. ¿Cuánto tiempo observó antes de decidir grabar? Tal vez un minuto. Pero cuando vi a la madre cerrar la puerta y dejar al niño afuera, supe que tenía que documentarlo. Así que saqué mi móvil y grabé todo lo que pude. ¿Cuánto duró el incidente completo? El video muestra solo unos 3 minutos, pero la situación duró mucho más. Carlos estuvo afuera al menos 2 horas y media. Lo sé porque mi esposa y yo no pudimos dormir. Seguimos mirando, y él seguía ahí, bajo la lluvia. ¿Por qué no llamó a la policía de inmediato? Nolan bajó la mirada, visiblemente avergonzado. Debí haberlo hecho, me avergüenza admitirlo, pero dudé. Los Escobar son una familia poderosa en el barrio. Tienen conexiones. Tuve miedo de las repercusiones, pero cuando supe que el doctor Arana, el padre del niño, estaba fuera del país, pensé que al menos debía informarle. Por eso le envié el video. Y después, el doctor Arana regresó de inmediato. Esa misma mañana lo vi llegar. Hubo gritos, una confrontación. Vi cómo sacaba a Carlos de la casa en brazos. El niño parecía enfermo. Luego no supe nada más, hasta que la Guardia Civil llegó días después para notificar la orden de alejamiento. ¿Ha visto a Carlos desde entonces? Una vez, cuando salía de la casa de su padre, lo saludé. Él me devolvió el saludo y sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír en meses. Melinda se inclinó hacia su abogado y le susurró algo con furia. Prieto tomó nota sin levantar la vista. Señor García, continué, había observado situaciones similares antes de aquella noche. Sí, no tan extremas, pero sí. Varias veces escuché gritos. Una vez vi a don Joaquín empujar a Carlos contra una pared. Otra vez vi a uno de los tíos arrastrarlo del brazo hacia el interior de la casa, mientras el niño lloraba. Debí haber hecho algo antes. Debí haber llamado a las autoridades. Eso me va a perseguir el resto de mi vida. Gracias, señor García. El siguiente testigo fue la profesora de Carlos, Carmen Delgado, una mujer de unos 50 años, con expresión amable, aunque marcada por la preocupación. Señora Delgado, dije, usted es la profesora de 4º grado de Carlos en el Colegio San Ignacio. ¿Puede describirnos cómo era Carlos como alumno? Carlos fue mi estudiante todo el año pasado, en 3º, y continúa en mi clase este año en 4º. El año pasado era un niño maravilloso, alegre, participativo, curioso. Le encantaba la ciencia, sobre todo los experimentos. Siempre levantaba la mano. Tenía muchos amigos. Y este año, la profesora suspiró, con tristeza. Este año es como si fuera otro niño. Dejó de participar en clase. Se aisló de sus amigos en el recreo. Se sienta solo, en una esquina del patio. Sus calificaciones han bajado mucho. Y en varias ocasiones lo he encontrado dormido en su pupitre. ¿Dormido? Sí, como si estuviera exhausto. Y cuando lo despertaba, se sobresaltaba, como si tuviera miedo. Intentó hablar con sus padres sobre estos cambios. Intenté hablar con la madre, la señora Escobar. La llamé varias veces. Finalmente aceptó reunirse conmigo hace unos 2 meses. Cuando le expresé mis preocupaciones, se puso inmediatamente a la defensiva. Dijo que Carlos estaba inventando dramas y que necesitaba más disciplina en casa. Le sugerí que quizá Carlos podría beneficiarse de hablar con el psicólogo escolar. Se negó rotundamente y me dijo que no me metiera en sus asuntos familiares. Incluso amenazó con cambiar a Carlos de colegio si seguía causando problemas. Y el padre, no logré contactar con el doctor Arana hasta hace una semana. Por lo que entendí, la señora Escobar le había dicho que ella se encargaba de todo lo relacionado con la escuela. Cuando finalmente hablé con él y le conté mis preocupaciones, se sorprendió. No tenía idea de lo que estaba pasando. Gracias,
Señora Delgado, hice una pausa y revisé mis notas. Luego miré a Mateo. Señor Arana, sé que esto es difícil, pero necesito que me cuente con detalle qué observó en el comportamiento de Carlos en los meses previos al video. Mateo asintió, respirando hondo. Carlos y yo siempre hemos tenido una relación muy cercana. Desde que nació, hemos sido muy cercanos. Cuando su madre y yo nos divorciamos, hace 3 años, fue devastador para todos, sobre todo para él. Tenía 6 años. No entendía por qué mamá y papá ya no vivían juntos. Con el tiempo se adaptó. Establecimos una rutina. Los fines de semana conmigo, los días de semana con su madre, porque yo tengo guardias irregulares en el hospital. Y cuando notó que algo no iba bien, hace unos 4 meses, al principio fue muy gradual. Carlos empezó a poner excusas para no ir con su madre. Decía que estaba cansado, que no se sentía bien, pero yo no podía retenerlo siempre por mi trabajo. Pensé que era otra fase, cosas del divorcio. ¿Qué más observó? Pesadillas. Se despertaba gritando. Cuando le preguntaba qué soñaba decía que no recordaba, pero yo sabía que no era cierto. Empezó a comer menos, perdió peso, y luego estaban los moretones, los mismos que documentó la doctora Ruiz. Cuando le preguntaba cómo se los había hecho, me daba explicaciones vagas. Me caí, me golpeé con una puerta, estaba jugando, pero algo en su tono me decía que no decía la verdad. Y un día, cuando lo estaba bañando, vi algo que me destrozó. Mateo hizo una pausa. La voz se le quebró. Vi una cicatriz de quemadura en su brazo. Le pregunté qué era. Se puso pálido. Me dijo que había sido un accidente con agua caliente en casa de su madre, pero la forma no era de agua caliente, era circular, como de un cigarrillo. Melinda se levantó de golpe. Eso es mentira. Yo nunca. Siéntese, señora Escobar, ordené, con voz dura. Tendrá su turno para hablar. Su abogado la hizo sentarse, susurrándole algo al oído. Mateo continuó, ahora con lágrimas en los ojos. Lo presioné un poco más. Le dije que podía contarme cualquier cosa, que conmigo estaba a salvo. Y entonces, casi susurrando, me dijo, el abuelo Joaquín se enoja cuando soy malo. Le pregunté qué significaba eso. Negó con la cabeza. No quiso decir más. Y luego tuve que ir al Congreso en Chicago. No podía cancelarlo. Era importante para mi carrera. Dejé a Carlos con Melinda, como siempre, pero esta vez le di mi número de emergencia y le pedí que me llamara si necesitaba algo a cualquier hora. Y la tercera noche del viaje, recibí el video de Nolan. La voz se le rompió del todo. Tuvo que detenerse limpiándose los ojos. Ver a mi hijo bajo la lluvia, ver a esa familia, a esos monstruos, rodeándolo, golpeándolo, ver a su madre cerrarle la puerta. Durante unos segundos fui incapaz de pensar con claridad. Tomé el siguiente vuelo. Llegué a Madrid al amanecer. Fui directo a esa casa, y cuando entré y vi a Carlos en su cama, temblando, enfermo, con fiebre, juré que nunca volvería a quedar en manos de esa mujer. En la sala no se oía nada. Incluso el secretario judicial había dejado de teclear, con los ojos húmedos. Miré a Melinda. Señora Escobar, es su turno. ¿Qué tiene que decir sobre todo esto? Se puso de pie con una expresión de indignación cuidadosamente construida. Todo esto se está sacando de proporción por alguien que nunca supo manejar a un niño. Carlos siempre ha sido un niño complicado de manejar. Tiene problemas de comportamiento. Tiene tendencia a exagerar cuando se siente frustrado. Necesita límites claros que su padre nunca supo imponer, algo que Mateo nunca fue capaz de darle porque quiere ser el padre bueno, el amigo en lugar del padre. Así que admite que lo disciplina físicamente. Pregunté, a veces es necesario corregir a un niño de forma inmediata para que entienda, pero nunca he abusado de mi hijo. Y el video, ese video está completamente fuera de contexto. Esa noche Carlos hizo algo muy peligroso. Intentó encender el horno de gas sin supervisión, y casi provoca un incendio. Mi padre decidió apartarlo del interior de la casa para evitar una situación peor. Sí, estaba lloviendo, pero fueron solo unos minutos, no 2 horas como afirma el señor García. Y los golpes que se ven claramente en el video, mi padre estaba enfadado. Tal vez fue brusco, pero no fue tortura. Fue un adulto protegiendo su hogar de un niño que puso en peligro a toda la familia. Y cerrar la puerta y dejar a Carlos afuera.
Necesitaba que entendiera que en esta casa hay consecuencias. Fue una lección, repetí sin poder ocultar la incredulidad. Dejar a un niño de 9 años bajo la lluvia durante horas, es una lección. No fueron horas. Después de eso dejó de desafiar. Carlos entendió que sus acciones tienen consecuencias. La estudié con atención. Había algo en su rostro, en la forma en que hablaba, que me turbaba profundamente. No mostraba remordimiento, no mostraba preocupación por su hijo, solo irritación por estar siendo cuestionado, y los moretones documentados por la doctora Ruiz. Carlos siempre ha sido físicamente torpe y sensible, y la quemadura de cigarrillo fue un accidente doméstico sin mayor importancia, y la fractura en el dedo que nunca fue tratada. No sabía que estaba roto, nunca se quejó, cada respuesta era más descarada que la anterior. Señora Escobar, dije lentamente, ¿ama usted a su hijo? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Lo amo a mi manera. Entonces, ¿por qué permitiría que su familia lo tratara de esa manera? Mi familia no lo trata de ninguna manera. Mi familia lo ama. ¿Considera usted que ese tipo de trato puede justificarse como cuidado parental? Disciplinarlo es amor. Aterrorizarlo es amor. Enseñarle respeto es amor. No había forma de hacerla ver la realidad de lo que había hecho. O tal vez, sí la veía y simplemente, no le importaba. Tengo una pregunta más, dije. ¿Por qué le dijo a Carlos que su padre lo iba a abandonar? Por primera vez vaciló. Yo no dije eso. Carlos lo afirmó en su evaluación psicológica. Dijo que usted le dijo que su padre no lo quería, que lo iba a dejar. Lo malinterpretó. Solo intenté prepararlo para la realidad de un padre ausente. ¿Y por qué le prohibió ver a su abuela Sofía? Otro instante de duda. No le prohibí nada. La señora Sofía Arana testificó que usted le negó el acceso a su nieto durante meses. No consideré prioritario exponerlo a influencias externas. O tal vez, dije, no quería que nadie viera lo que le estaba haciendo a Carlos. Eso es ridículo. Lo es, porque aislar a la víctima de su red de apoyo es un comportamiento clásico en casos de abuso. Su abogado intervino de inmediato. Magistrada, está haciendo suposiciones sin base. No son suposiciones, son conclusiones basadas en la evidencia. Me volví entonces hacia don Joaquín y doña Elena, que habían permanecido en silencio todo ese tiempo. Ustedes son los abuelos de Carlos. ¿Tienen algo que decir? Don Joaquín se puso de pie. Era un hombre grande, intimidante, con una voz grave. Ese niño es un problema. Siempre lo ha sido. Desobediente, mentiroso, faltón. Necesita mano dura. Mi hija ha hecho lo mejor que ha podido con un niño imposible y un exmarido que lo consiente. Así que admite golpearlo. Intervengo físicamente cuando considero que pierde el control. Con el dorso de la mano, como se ve en el video. A veces. ¿Y eso le parece apropiado? Me parece necesario. Lo miré con absoluto asco. Señor Escobar, usted no disciplina. Usted abusa. Y va a enfrentar consecuencias por ello. Se sentó de nuevo, con el rostro tenso, conteniendo la furia. Respiré hondo. No había ninguna explicación adicional que pudiera alterar los hechos. Hay un último testimonio que necesitamos, dije. El del propio Carlos. Carlos entró a mi despacho privado, acompañado de una psicóloga infantil especializada en trauma, la doctora Ana Morales. Habíamos decidido que la entrevista no se haría en la sala de audiencias, que podía resultar intimidante para un niño, sino en un espacio más acogedor. Mi despacho tiene un pequeño sofá junto a la ventana. Pedí que colocaran cojines y trajeran algunos juguetes. No quería que Carlos sintiera que estaba siendo interrogado, sino que tuviera la sensación de estar conversando. Cuando lo vi, se me encogió el corazón. Era pequeño para sus 9 años, delgado, con el cabello oscuro y unos ojos grandes que parecían demasiado viejos para su edad. Llevaba una camiseta de superhéroes y unos jeans. Se movía con rigidez, como un niño que ha aprendido a no llamar la atención. Hola, Carlos, dije con la voz más suave que pude. Me llamo Beatriz. Soy la jueza que está ayudando a tu papá a cuidarte mejor. ¿Quieres sentarte? Asintió sin decir nada y se sentó en el borde del sofá, con las manos juntas sobre el regazo. Carlos, ¿sabes por qué estás aquí? Pregunté, sentándome frente a él y bajando un poco el nivel para no parecer tan imponente. Papá dice que tengo que contar la verdad,
respondió en voz baja sin levantar la mirada. Exacto. Solo quiero que cuentes la verdad. No hay respuestas buenas ni malas. Solo quiero saber cómo te sientes y qué ha pasado. Nada más. De acuerdo, volvió a asentir. Carlos, ¿te gusta vivir con tu papá? Por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Sí, papá es bueno. Me hace panqueques los domingos. Y jugamos videojuegos. Y no me grita. Eso suena muy bonito. ¿Y cómo era vivir con tu mamá y con la familia de tu mamá? La sonrisa desapareció de inmediato. Sus hombros se tensaron. No me gustaba. ¿Por qué no te gustaba? Guardó silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se esforzó por no dejarlas caer. Carlos, dije con cuidado, nadie va a hacerte daño por decir la verdad. Tu papá está aquí. La doctora Ana está aquí. Yo estoy aquí. Estás a salvo aquí. Mamá me dijo que si hablaba, papá dejaría de venir. Sentí que algo se me rompía por dentro. Tu mamá no tenía razón al decir eso. Tu papá te quiere mucho. Nunca te va a dejar. ¿Lo sabes ahora? Ahora sí, pero antes tenía miedo. ¿De qué tenías miedo, Carlos? Del abuelo Joaquín, y de mamá, y de todos. ¿Qué te hacían para que tuvieras tanto miedo? Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas, por sus mejillas. Me pegaban. Cuando decía algo que no les gustaba, o cuando no hacía exactamente lo que esperaban. ¿Quién te pegaba? El abuelo Joaquín sobre todo. A veces el tío Ricardo. A veces el tío Sebastián. Mamá también, pero no tan fuerte. ¿Con qué te pegaban? Con la mano. A veces con cosas que encontraban. Una vez el abuelo Joaquín me golpeó con un objeto porque rompí algo sin querer. La doctora Morales, que tomaba notas en silencio, cerró los ojos un instante. Yo mantuve la compostura, aunque por dentro sentía una rabia difícil de describir. Carlos, ¿qué pasó la noche que llovió? La noche que estuviste afuera, en el jardín. Se encogió sobre sí mismo abrazándose. No quiero recordar esa noche, lo sé, cariño, pero necesito que me lo cuentes. Solo una vez, y luego no tendrás que volver a hablar de eso si no quieres. Respiró de forma temblorosa. Yo quería ver la tele, pero mamá dijo que no podía porque no había terminado la tarea, pero sí la había terminado. Se lo dije. Ella no me creyó. Me dijo que era un mentiroso. Y entonces el abuelo Joaquín entró y me agarró del brazo muy fuerte y me llevó afuera. Al jardín. Sí, estaba lloviendo. Yo tenía frío. Le dije que tenía frío, pero él me dijo que los niños mentirosos tienen que aprender una lección. ¿Qué pasó después? Salieron todos. Mamá, la abuela Elena, el tío Ricardo, el tío Sebastián, se quedaron a mi alrededor, y el abuelo me pegó, y luego el tío Ricardo me empujó, y la abuela me gritó cosas feas. Me dijo que era un inútil, que papá no me quería, que era una vergüenza. Las lágrimas caían libremente ahora. Y luego mamá fue a la puerta. Yo corrí detrás de ella porque tenía mucho frío. Le dije, mamá, por favor déjame entrar, pero cerró la puerta. La cerró con llave. Golpeé la puerta, pero no la abrió. ¿Cuánto tiempo estuviste afuera? No sé cuánto tiempo fue, hasta que dejé de llorar porque ya no podía más. Y entonces la abuela Elena salió y me dijo que podía entrar, pero que si le contaba a alguien, me iba a pasar algo peor. ¿Y qué hiciste cuando entraste? Me fui a mi cuarto, me cambié la ropa mojada, y me acosté, pero no podía dormir porque estaba temblando y me dolía la cabeza. Y al día siguiente tenía fiebre, pero mamá no me llevó al doctor. Me dijo que era culpa mía. No pude hablar, tenía un nudo tan fuerte en la garganta que no me salía la voz. Solo asentí, indicándole que siguiera. Y entonces papá vino. No sé cómo supo, pero vino. Entró a la casa aunque el abuelo Joaquín no lo dejaba. Me encontró en mi cama, me abrazó, y me dijo que me iba a llevar a casa, a su casa, y que ya nadie me iba a hacer daño. ¿Y te sientes seguro ahora con tu papá? Sí, mucho. No tengo miedo en la casa de papá. Puedo dormir sin pesadillas. Bueno, a veces todavía tengo pesadillas, pero papá viene y me abraza hasta que se van. Carlos, ¿quieres volver a vivir con tu mamá? El pánico cruzó su rostro. No, por favor, no, no quiero volver allí. Nadie te va a hacer volver, dije de inmediato tomando su mano pequeña. Te lo prometo, solo necesitaba saber cómo te sentías. No quiero ver a mamá, ni al abuelo,
ni a nadie de esa casa. Puedo quedarme con papá para siempre. Voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Me miró con esos ojos grandes, rotos. ¿De verdad? ¿De verdad? Por primera vez desde que entró al despacho, Carlos sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Gracias, señora jueza. La doctora Morales lo acompañó afuera. Mateo esperaba en el pasillo. Vi cómo Carlos corrió hacia su padre y se aferró a él. Vi cómo Mateo lo levantaba en brazos, aunque ya era un poco grande para eso, y lo abrazaba como si no fuera a soltarlo nunca. Regresé a mi escritorio y me senté con pesadez. Laura entró con una taza de té. Señora magistrada, ¿se encuentra bien? No, admití, pero voy a estarlo, y Carlos también. Pasé el resto del día preparando mi resolución. Había escuchado todos los testimonios, había visto toda la evidencia, había hablado con el niño. No tenía ninguna duda sobre lo que debía hacer, pero antes de dictar la sentencia final, necesitaba una pieza más del rompecabezas. Necesitaba entender el porqué. ¿Por qué una madre haría algo así a su hijo? ¿Por qué una familia entera participaría en torturar a un niño? Ordené una investigación financiera sobre la familia Escobar, y lo que encontramos fue revelador. Don Joaquín Escobar había sido un empresario exitoso en el sector de la construcción, pero hacía 5 años, su empresa empezó a hundirse. Contratos perdidos, deudas acumuladas. Para cuando Melinda se casó con Mateo, la familia Escobar estaba al borde de la bancarrota. Mateo como cirujano ganaba bien, muy bien, y cuando se divorciaron, el acuerdo financiero establecía que debía pagar una pensión alimenticia para Carlos, una pensión generosa, de 2.000 euros mensuales, pero había más. Mateo había creado un fondo fiduciario para Carlos, que el niño heredaría al cumplir 18 años, 3 millones de euros, una suma que Melinda, como madre con la custodia, podría potencialmente administrar o a la que podría acceder bajo determinadas circunstancias. Todo empezaba a encajar de la forma más retorcida posible. Los Escobar no veían a Carlos como un nieto, como un hijo, lo veían como una fuente de ingresos, y si Carlos era difícil, si necesitaba disciplina constante, si era un niño problema, entonces Melinda tenía la justificación perfecta para mantenerlo bajo su control absoluto, aislado de su padre, mientras seguía recibiendo la pensión y esperaba el día en que pudiera acceder al fondo fiduciario. Era despreciable, era calculado, era monstruoso, y tenía toda la evidencia necesaria para destruirlos. La audiencia final se celebró 2 semanas después. Esta vez, la sala estaba llena. Además de las partes habituales, estaban presentes representantes de los servicios sociales, un fiscal especializado en delitos contra menores y Sofía Arana, la abuela paterna de Carlos, que había viajado desde Guadalajara para estar allí. Vamos a proceder, dije cuando todos tomaron asiento. He revisado de forma exhaustiva toda la evidencia presentada en este caso. He escuchado los testimonios de múltiples testigos. He hablado personalmente con el menor, Carlos Arana, y he ordenado investigaciones adicionales sobre las circunstancias financieras y familiares relevantes. Miré a Melinda Escobar. Ella me sostuvo la mirada, desafiante. Señora Escobar, durante estas audiencias usted ha minimizado de forma constante el abuso sufrido por su hijo. Ha calificado la tortura documentada como disciplina. Ha negado la evidencia médica, fotográfica y testimonial, que demuestra con claridad un patrón prolongado de maltrato físico y psicológico. Hice una breve pausa, pero más allá de eso continué. Lo que más me perturba es su absoluta falta de remordimiento. No ha mostrado preocupación genuina por el bienestar de su hijo. No ha reconocido el daño causado. En lugar de eso ha intentado presentarse como víctima de un sistema que según usted la persigue. Saqué un documento de la carpeta. La investigación financiera que ordené ha revelado información profundamente preocupante. Su familia, los Escobar, ha atravesado graves dificultades económicas durante años. Al mismo tiempo, su exesposo, el doctor Arana, ha estado proporcionando una pensión alimenticia sustancial. Además, estableció un fondo fiduciario considerable a nombre de Carlos. Vi cómo Melinda se tensaba en su asiento. Me pregunto, dije despacio, si el abuso a Carlos no fue solo crueldad gratuita.
Me pregunto si hubo también un motivo financiero. Si mantener a Carlos aislado, asustado y bajo control, no era una forma de asegurarse de seguir manejando esos recursos. Eso es absurdo, exclamó Melinda. Yo amo a mi hijo. ¿Lo ama? Pregunté. Porque el amor no cierra una puerta cuando un niño está temblando bajo la lluvia. El amor no permite que una familia torture a un niño de 9 años. El amor no le miente a un niño sobre su padre para aislarlo. Me puse de pie. He tomado mi decisión, y es la siguiente. Se adjudica la custodia legal y física completa del menor Carlos Arana Escobar a su padre, Mateo Arana Ortega. Esta custodia es definitiva, no provisional. Melinda se levantó de golpe. No puede hacer eso. Soy su madre. Siéntese, ordené, con la voz firme. Aún no he terminado. Se sentó, temblando de rabia. Se suspende de manera total y sin derecho a revisión el régimen de visitas de la madre Melinda Escobar Ruiz. Esta suspensión será permanente, salvo que en un futuro lejano el propio Carlos, ya siendo mayor de edad y con acompañamiento psicológico, decida por voluntad propia restablecer algún tipo de contacto. Se establece una orden de alejamiento permanente de 500 metros para todos los miembros de la familia Escobar respecto a Carlos Arana Escobar. Esto incluye proximidad física, contacto telefónico, contacto por medios electrónicos y cualquier tipo de contacto a través de terceros. Se ordena a la señora Escobar el pago íntegro de las costas judiciales de este procedimiento. Y finalmente, miré directamente a don Joaquín Escobar. Se remite este caso a la Fiscalía para investigación penal por delitos de maltrato infantil agravado, lesiones y posible fraude vinculado al fondo fiduciario del menor. Don Joaquín se puso de pie con el rostro encendido. Esto es un abuso de poder. Vamos a apelar. Puede apelar todo lo que quiera. Respondí con calma, pero le aseguro que ningún tribunal superior va a revertir esta decisión. La evidencia es abrumadora. El abuso está documentado, y ningún juez en su sano juicio devolverá a un niño a un hogar donde fue torturado de forma sistemática. El alguacil se acercó a don Joaquín. Señor, necesito que se siente o tendrá que abandonar la sala. Don Joaquín miró al alguacil, luego a mí, luego a su hija. Finalmente se sentó. Su expresión no mostraba arrepentimiento alguno. Esta audiencia ha concluido, dije golpeando el mazo. La resolución será notificada oficialmente en un plazo de 48 horas. Me levanté y salí de la sala antes de que pudieran decir nada más. En mi despacho me dejé caer en la silla, exhausta. Sabía que había hecho lo correcto, pero casos como este me agotaban de una forma que ningún año de experiencia lograba aliviar. Unos minutos después, llamaron a la puerta. Adelante. Era Mateo Arana con Carlos de la mano. El niño sostenía algo escondido detrás de la espalda. Señora magistrada, dijo Mateo, queríamos agradecerle en persona. No es necesario, empecé a decir, pero Carlos dio un paso al frente y sacó el dibujo. Estaba hecho con crayones, lleno de colores vivos. Mostraba 3 figuras, un hombre alto, un niño pequeño y una mujer con toga negra. Todos sonreían. Arriba, con letras grandes y torcidas, se leía: Gracias, señora jueza. Es para usted, dijo Carlos, con timidez, para que se acuerde de que me salvó. Tomé el dibujo con las manos temblando. No pude hablar, solo asentí. Carlos me abrazó rápido, antes de que pudiera reaccionar, y luego volvió corriendo junto a su padre. Gracias, dijo Mateo con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por darle a mi hijo una segunda oportunidad en la vida. Se fueron, y yo me quedé allí, mirando el dibujo, mientras las lágrimas que había contenido durante todo ese tiempo finalmente caían. 6 meses después, me encontraba en mi despacho una tarde tranquila de mayo, revisando correspondencia, cuando Laura entró con una sonrisa inusualmente grande. Señora magistrada, tiene visita. ¿Quién? El doctor Arana y Carlos. Dicen que quieren hablar con usted, si tiene un momento. Lo recibí de inmediato. Carlos entró corriendo y esta vez no hubo vacilación alguna. Me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida. Señora jueza, mire, levantó un papel, saqué sobresaliente en matemáticas y en ciencias también. Me reí, algo que no hacía con frecuencia en la oficina. Eso es maravilloso. Carlos, sabía que eras un niño brillante. Mateo entró detrás de él, y parecía otra persona.
Ya no era el hombre agotado y desesperado que había conocido meses atrás. Ahora tenía color en el rostro, brillo en los ojos. Queríamos darle una actualización, dijo, y agradecerle otra vez. Siéntense, por favor. Mientras Carlos recorría mi despacho con curiosidad infantil, observando los libros y los diplomas en las paredes, Mateo me contó lo ocurrido en los meses anteriores. Carlos está en terapia, explicó, 2 veces por semana con la doctora Morales. Ha sido un proceso duro, pero está avanzando. Las pesadillas han disminuido. Ya no se sobresalta cuando alguien alza la voz. Está volviendo a ser el niño que era. Me alegra mucho escuchar eso, respondí con sinceridad. Volvió a la escuela. Al principio tenía miedo de que otros niños le preguntaran cosas, pero su profesora Carmen ha sido increíble. Creó un ambiente seguro para él, y ahora tiene amigos, amigos de verdad. El sábado pasado fue a una fiesta de cumpleaños. Cuando lo recogí estaba tan feliz que no paraba de hablar de los juegos y de la tarta. La voz de Mateo se quebró un poco. Por primera vez en mucho tiempo mi hijo es solo un niño, juega, ríe, hace travesuras, se queja de la tarea, se pelea con sus amigos y luego se reconcilia. Son cosas normales que antes daba por sentadas y que ahora valoro cada día. ¿Y la familia Escobar?, pregunté. El gesto de Mateo se endureció. Han intentado contactarnos. Melinda envió cartas, las devolvimos sin abrir. Su abogado intentó apelar, fue rechazado. Don Joaquín fue arrestado hace 3 meses. ¿Arrestado? La investigación fiscal descubrió que se había apropiado de la pensión alimenticia de Carlos. Falsificó documentos sobre supuestos gastos médicos y escolares que nunca existieron. Enfrenta cargos por fraude y también cargos penales por el maltrato. ¿Cómo está manejando Carlos todo eso? Sorprendentemente bien. La doctora Morales dice que saber que lo que le hicieron está siendo castigado le da una sensación de justicia. Le ayuda a entender que no fue su culpa, que él no hizo nada mal. Carlos volvió corriendo hacia nosotros. Papá, hay un libro aquí de dinosaurios. ¿Puedo verlo? Pregúntale a la señora jueza, dijo Mateo. Carlos me miró con esos ojos grandes. ¿Puedo, por favor? Claro que sí. Se sentó en el suelo con el libro, completamente absorto. Era la imagen de un niño normal, feliz, seguro. Hay algo más, dijo Mateo en voz baja. La abuela Sofía se mudó a Madrid. Vive cerca de nosotros ahora. Recoge a Carlos del colegio cuando yo tengo guardia. Cocinan juntos, hacen los deberes juntos. Carlos la adora. Eso es precioso. Y yo he conocido a alguien. Lo miré con sorpresa. Es una enfermera del hospital. Se llama Elena. Es amable, paciente. Carlos la ha conocido y le cae bien. No sé si llegará a algo serio, pero por primera vez desde el divorcio siento que puedo confiar en alguien de nuevo. Me alegro mucho por usted, doctor Arana. Llámeme Mateo, por favor. Nos quedamos un momento en silencio, observando a Carlos reírse con algo del libro de dinosaurios. ¿Sabe qué es lo más increíble?, dijo Mateo. Carlos me dijo la otra noche que cuando sea grande quiere ser juez, como usted, para ayudar a otros niños. Sentí que las lágrimas volvían a amenazar, pero logré contenerlas. Sería un juez excelente. Antes de irse, Carlos me entregó otro dibujo. Mostraba una casa con un sol brillante y 2 figuras sonrientes, un hombre y un niño. Este es papá y yo en nuestra casa, me explicó. Estamos felices. No hay gente mala, solo nosotros. Los acompañé hasta la puerta. Cuando se fueron, me quedé mirando el dibujo durante un largo rato. En 28 años como magistrada, había visto miles de casos. Algunos los gané, otros los perdí. Algunos me dejaron dudas que nunca se fueron. Pero este caso, este niño, no me dejó ninguna. Había hecho lo correcto, y Carlos estaba a salvo. Esa noche en mi apartamento colgué el dibujo en el refrigerador, junto al primero que Carlos me había regalado. Cada vez que los miraba, recordaba por qué había elegido esta profesión. No por el prestigio, no por el salario, sino por momentos como estos. Por niños como Carlos. 2 años después del caso, recibí una invitación por correo. Era para el 11º cumpleaños de Carlos. Mateo había añadido una nota escrita a mano. Estimada magistrada Navarro, Carlos insiste en que usted ya es parte de nuestra familia. Por favor, acompáñenos en su celebración. No sería lo mismo sin usted. Fui. Y fue una de las tardes más felices de mi vida. La casa de Mateo era cálida,
llena de luz y de risas. Carlos había crecido varios centímetros. Estaba rodeado de amigos, todos gritando y jugando. Sofía estaba en la cocina preparando una tarta enorme. Elena, la pareja de Mateo, ayudaba con las decoraciones. Cuando Carlos me vio, corrió hacia mí. Señora jueza, vino, sabía que vendría. Me abrazó con fuerza, y yo lo abracé de vuelta, maravillándome de cómo aquel niño que había estado tan roto, tan asustado, ahora irradiaba pura alegría. Feliz cumpleaños, Carlos. Gracias por venir. Y gracias por todo. Papá dice que si no fuera por usted, yo no estaría aquí. Tu papá te salvó, Carlos. Yo solo hice mi trabajo, pero su trabajo salvó mi vida. No supe qué responder, así que simplemente lo abracé un poco más fuerte. Durante la fiesta, observé cómo Carlos jugaba con sus amigos, cómo reía sin miedo, cómo corría sin mirar constantemente por encima del hombro, cómo era por fin solo un niño. Sofía se acercó a mí en un momento de calma. Magistrada Navarro, no sé si alguna vez podré agradecerle lo suficiente por lo que hizo por mi nieto. Ya me ha agradecido más de lo necesario, Sofía. No, no lo suficiente. Verá, yo me culpaba a mí misma por no haber visto antes lo que estaba pasando, por no haber insistido más en ver a Carlos cuando Melinda ponía excusas, por no haber actuado cuando mi instinto me decía que algo no estaba bien. Usted no podía saberlo, le dije con suavidad. Tal vez, pero usted sí lo supo. Cuando vio ese video, cuando leyó esos informes, cuando habló con Carlos, usted supo exactamente qué hacer, no dudó, no titubeó, simplemente actuó, y por eso mi nieto está vivo hoy. Nos quedamos observando a Carlos que abría regalos con esa emoción pura de la infancia. ¿Sabe qué me dijo hace unos días? Continuó Sofía. Me dijo que ya no tiene pesadillas. Bueno, a veces las tiene, pero son distintas. Antes soñaba que la familia Escobar venía a buscarlo, que lo arrastraban de vuelta a esa casa, que su papá no podía salvarlo. Pero ahora, cuando tiene un mal sueño, sueña que usted aparece con su toga negra y el martillo, y les dice a los malos que se vayan, y se van. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. No intenté detenerlas. En los sueños de mi nieto, dijo Sofía, con la voz cargada de emoción, usted es un superhéroe. Y tiene razón, porque eso es exactamente lo que es. Mateo se acercó con 2 copas de vino. Un brindis, dijo, por la justicia, por la familia, y por la mejor jueza que España ha tenido jamás. No exagere, respondí riendo entre lágrimas. No exagero, es la verdad. Brindamos, y sentí una paz en el corazón que rara vez experimentaba. 3 años después, cuando Carlos tenía 14 años, recibí otra invitación. Esta vez era para la boda de Mateo y Elena, y de nuevo Carlos insistió en que yo estuviera allí. Fui como invitada de honor. Cuando Carlos me vio, ahora más alto que yo con el traje de padrino, me abrazó con la fuerza torpe de un adolescente. Gracias por venir, señora juez. No me perdería esto por nada del mundo. La ceremonia fue hermosa, íntima, llena de amor genuino, y cuando llegó el momento de los discursos, Carlos se levantó. Quiero decir algo, anunció con una voz que empezaba a hacerse más grave, pero que conservaba cierta dulzura. Hace 5 años, mi vida era muy oscura. No voy a entrar en detalles porque hoy es un día feliz, pero estaba en un lugar muy malo, y mi papá me salvó, y también lo hizo una mujer muy especial que está aquí hoy. Miró directamente hacia donde yo estaba sentada. Magistrada Beatriz Navarro, usted me dio una segunda oportunidad, me dio una vida sin miedo. Una vida donde puedo ser yo mismo, crecer, soñar y ser feliz, y quiero que sepa que nunca, nunca lo voy a olvidar. Cuando sea mayor, voy a ser juez como usted, y voy a ayudar a niños como yo, porque eso es lo que hacen los héroes, y usted es mi héroe. La sala estalló en aplausos. Yo apenas podía ver con los ojos llenos de lágrimas. Después de la ceremonia, Carlos se acercó a mí. ¿De verdad vas a ser juez?, le pregunté. De verdad, ya estoy mirando qué universidad tiene el mejor programa de derecho, y quiero especializarme en derecho de familia, para ayudar a niños como yo. Vas a ser un juez increíble, Carlos. Solo si consigo ser la mitad de bueno de lo que usted es. Lo abracé a este joven que había crecido tanto, que había sobrevivido a tanto. Ya eres increíble, le dije, por seguir adelante, por elegir la bondad después de haber conocido tanta crueldad, por transformar tu dolor en propósito.
Me llamo Beatriz Navarro. Tengo 62 años ahora y llevo 32 años siendo magistrada en Madrid. He visto miles de casos. He tomado miles de decisiones. Algunas me han quitado el sueño. Otras me han hecho preguntarme si estaba en la profesión correcta. Pero entonces pienso en Carlos. Pienso en ese niño de 9 años bajo la lluvia. Pienso en su madre cerrándole la puerta. Pienso en cómo temblaba cuando entró por primera vez a mi despacho. Pienso en sus miedos, en sus pesadillas, en su dolor. Y luego pienso en el joven de 14 años que se levantó en una boda y me llamó su héroe. Pienso en sus sueños de ser juez. Pienso en su seguridad, en su alegría, en su futuro. Y sé con absoluta certeza que elegí la profesión correcta, porque la justicia no es solo dictar sentencias desde un estrado. La justicia es proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Es ver el dolor de un niño y decidir que merece algo mejor. Es usar el poder que se te ha confiado no para impresionar, no para avanzar en una carrera, sino para cambiar vidas. El caso de Carlos Arana cambió mi vida tanto como cambió la suya. Me recordó por qué había elegido este camino hacía más de 3 décadas. Me recordó que detrás de cada expediente hay una persona real, un niño real, un dolor real. Y me recordó que a veces, solo a veces, si escuchas con atención, si miras más allá de lo evidente, si te atreves a tomar decisiones difíciles, puedes salvar una vida. Melinda Escobar intentó apelar mi decisión 3 veces. Las 3 fueron rechazadas. Don Joaquín cumplió 4 años de prisión por fraude y maltrato. Doña Elena fue declarada cómplice y recibió una condena suspendida. Los tíos, Ricardo y Sebastián, también enfrentaron cargos, aunque llegaron a acuerdos con la fiscalía. La familia Escobar se desintegró. Su reputación quedó destruida. Su riqueza o lo que quedaba de ella se evaporó en costas judiciales y restitución. Supe que Melinda se marchó de España, a algún lugar donde nadie conociera su historia. No siento lástima por ella, no después de lo que le hizo a su hijo, pero sí siento una tristeza silenciosa por lo que pudo haber sido, porque en algún momento Melinda fue una niña también. En algún momento antes de que el dinero, el orgullo y la crueldad la corrompieran, quizá hubo bondad en ella. Tal vez su propia familia la dañó de formas que nunca se repararon. Pero eso no excusa lo que hizo. Nada lo excusa. Hace unas semanas recibí un correo electrónico de Carlos. Ahora tiene 18 años. Va a empezar la universidad en otoño, estudiando Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Estimada magistrada Navarro, escribió, quería que fuera la primera en saber que fui aceptado en la universidad. Voy a estudiar Derecho como le prometí hace tantos años. Sé que será difícil, sé que me llevará años convertirme en juez, pero estoy listo, y es gracias a usted. Usted me salvó, y ahora voy a pasar el resto de mi vida ayudando a otros niños como yo. Con cariño y gratitud eterna, Carlos. Imprimí ese correo y lo coloqué en un marco junto a los dibujos que me había regalado cuando era niño. Están en mi despacho en la pared, detrás de mi escritorio, donde puedo verlos todos los días. Cuando tengo un día difícil, cuando un caso me frustra, cuando me pregunto si realmente estoy marcando alguna diferencia, miro esos dibujos y ese correo y recuerdo. Recuerdo que cada niño merece ser salvado, que cada caso importa, que cada decisión que tomo puede cambiar una vida para siempre. Y recuerdo a Carlos con 9 años, bajo la lluvia, golpeando una puerta que nunca se abrió. Y luego recuerdo a Carlos con 18 años, listo para empezar la universidad, listo para ayudar a otros, listo para vivir la vida que se le arrebatan. Eso para mí es justicia, y es la única razón por la que sigo sentándome cada día en ese estrado. Y si pudiera volver atrás, a aquel martes de noviembre en el que Laura me trajo por primera vez el expediente de Carlos Arana, haría exactamente lo mismo. Porque proteger a un niño no es una función administrativa ni un gesto, es una obligación moral de la que nadie debería apartarse. Soy Beatriz Navarro, soy jueza, y esta fue la historia del caso que más me importó en toda mi carrera. La historia de cómo un video, un padre desesperado y un sistema judicial que esta vez funcionó como debía salvaron la vida de un niño. La historia de Carlos. Y si hay algo que quiero que recuerden de todo esto es lo siguiente. Si ven a un niño sufriendo, si sospechan abuso, si algo dentro de ustedes les dice que algo no está bien, hablen, actúen, llamen a las autoridades, no asuman que alguien más lo hará, porque ese niño está esperando que alguien cualquiera lo salve.
Sean esa persona, como Nolan García que grabó el video aún teniendo miedo, como la doctora Patricia Ruiz que documentó los mortones, como Mateo Arana, que nunca se rindió con su hijo. Sean la persona que interviene, que protege, que salva, porque la justicia empieza con cada uno de nosotros.